por la invitación. Realmente ya era hora de que se tomen las medidas adecuadas para tratar de enderezar la economía ecuatoriana. Una de las cosas desde el punto de vista práctico me parece que todavía son tibias para lo que necesita el país. Se habla de 5.000 funcionarios que van a salir del Estado, se habla de una toma de evaluaciones a los empleados y servidores públicos, pero bueno, se inició con algo, eso es lo bueno. Pero no nos olvidemos la cantidad de funcionarios, pipones y burócratas que entraron en el gobierno anterior, que el Estado podía haber seguido funcionando sin esos burócratas que hacen tanto daño al país. En esa parte, inclusive asimilando al presupuesto del municipio de Ambato y al presupuesto del Estado, más del 80% se va en burocracia. Y eso quiere decir que para hacer obra en el país no alcanza el 20% para todo lo que está de hacer. Realmente no vamos a tener nosotros alguna forma de salir de esta economía que sigue en crisis desde hace algunos años. Haciendo un análisis también comparativo con lo que es la economía argentina, que estuvo peor que la nuestra. Imagínense las medidas que tomó el presidente Milei, que en este caso no se debe a ningún partido político en particular. Él tomó la decisión y desvinculó a una gran cantidad. Y es histórico en la economía mundial que un país en esas condiciones haya salido y ya no tenga déficit, en este caso presupuestario. En el caso del Ecuador, este momento es un momento crítico desde el punto de vista económico y también político. El país, en este caso el presidente actual, tiene el poder, este momento ya tiene el poder en el Congreso Nacional, y es hora de que todo lo que él asumió y en este caso se comprometió a hacer, lo empiece a hacer, pero ya con mano firme y mano dura. Lógicamente el tema de la delincuencia es un tema fundamental, pero esos recursos de la delincuencia también deben entrar al Estado para empezar a corregir una economía que está deteriorada. Doctor, las evaluaciones que usted ha tocado bien, hablan del desrolamiento de 50.000 funcionarios después de las evaluaciones. También me parece bien. Lo que pasa es, ayer nos escribieron mucha gente y nos decía, bueno, pero a los que debe sacar es a gente que tiene nombramiento, que está entronizado en la administración pública con 20 años, que son las mafias internas de la institución pública. ¿Es esto cierto o no? Ahí está el problema, en los mandos medios. Usted ve que solamente hablando aquí en el tema del municipio de Ambato, hay una especie de una mafia interna en donde todas las cosas pasan por esas manos. Ya se ha perdido inclusive el poder de decisión sobre los departamentos, y en esa parte vale la pena decir que ahí es en donde realmente se tiene el poder. A nivel público general, solamente recordemos el tema del caso de los profesores que se iban a jubilar. El Estado ecuatoriano tuvo que hacer un crédito para poder jubilar a un número determinado de docentes. Imagínese eso multiplicado por 50, por 100, que es del Estado ecuatoriano. El Estado tendrá que, asimismo, hacerse un endeudamiento internacional para poder cubrir la salida, porque el Estado en este momento ni siquiera para los proveedores tiene liquidez, y si quiere desenrolar a esta burocracia, realmente va a tener que sacar fondos de donde no hay, o hacer este endeudamiento que le va a permitir un poco bajar la carga, pero eso se va a poder recuperar en 4 o 5 años recién, se va a notar. Hasta eso ya puede haber cambio de gobierno, ¿no? Con otra política. Lamentablemente ese es el proceso, y lógicamente hay que acelerar las cosas para bajar el gasto público, que es lo importante. Ahora, doctor Muñoz, usted dice medidas tibias, creo que sí, pero si toma medidas drásticas, que es lo que queremos un gran porcentaje de ecuatorianos, podrían venir el calentamiento de calles, porque usted sabe que la gente protesta por todo, reclama. Si solamente con estos 5.000 desenrolados ya algunos ponen el grito en el cielo, sí, va a crecer la fila de desempleados en el país. Vean ustedes, hace poco nomás, para 2.000 cupos de empleo, aparecieron más de 20.000, se engrosa esa fila, y etcétera, etcétera. ¿Cómo superamos esto?
Bueno, en esto el gobierno tiene que tener pantalones, ¿no es cierto? Eso quiere decir que así sean dolorosas, hay que tomar las medidas en beneficio del bien general. En esta parte también no nos olvidemos que las instituciones tienen ciertos fondos que pueden servir en este caso para hacer las liquidaciones. Aparte de eso, los sueldos dorados, ¿no es cierto?, son los que primero deberíamos atacar. No es posible que haya gente que gane todavía 20, 30 mil dólares en el sector público, esa burocracia dorada, que todos sabemos que están en las instituciones como son Petroecuador, ¿no es cierto?, y las otras instituciones doradas que todavía se mantienen en el país. ¿Cómo va a ser posible que la gente siga ganando más que el presidente? Así es. Y eso... habiendo prohibición, ¿no? Exactamente. Ahora, y vayámonos por el tema de las universidades. Imagínense que en las universidades sigue habiendo y hay gente que por sus beneficios, por los contratos colectivos, por la famosa autonomía, siguen ganando más que un sueldo normal. ¿Cómo va a ser posible que un profesor universitario, no quiero desmerecerlo, gane más de $2,000, 2,500, 3,500, 3,500, mientras un sueldo de un profesor ahí es de 800 en el sector público? No se diga con el trabajador en general que gana $470. ¿Por qué esas distorsiones? Entonces, sí hay muchas cosas que hay que cambiar, pero en lo interno hay que empezar haciendo un análisis y una depuración interna desde lo más bajo, desde los municipios, gobiernos provinciales, gobiernos cantonales, en donde se gasta solo en burocracia. Doctor, usted me hace recuerdo en este momento, también ya nadie habla de la venta del Banco del Pacífico, ya se olvidaron. No se olvide usted que hace unos 2 años, en el tiempo de Lazo, se hablaba de $600 millones, la venta del Banco del Pacífico, pero dijeron que están negociando por ahí. La venta de los medios públicos, ya nadie habla de TC Televisión. Ahí hay locutores, presentadores de $30,000 de sueldo, productores, es plata de los ecuatorianos, diarios, revistas, sueldazos en los medios, hasta de $30,000, como usted ve en la nota. Ya nadie habla de eso, ¿no? Bueno, respecto de eso, vayámonos al caso del Banco del Pacífico, que es un tema que afecta al sistema financiero. Se hizo todas las correcciones, se tomaron las restricciones y salió como el banco más rentable del país a nivel del sistema financiero. La pregunta es, ¿en qué nos beneficia a los ecuatorianos eso? ¿A dónde va esa plata? ¿A dónde va esa plata? Y es un tema que inclusive está vigente, el tema del traslado, el cambio, ¿no es cierto?, de las cooperativas grandes a ser bancos, un tema bastante relacionado. Si es que un banco es rentable, debería beneficiarles a los socios, a los accionistas y en el caso del Banco del Pacífico, a los ecuatorianos. ¿De qué logro podemos hablar si las tasas de interés siguen siendo las mismas? O sea, lo más importante de aquí sería que los ecuatorianos en esta crisis, las tasas bajen. ¿Por qué razón no bajan? ¿Por qué razón, en este caso, el sistema financiero no permite la apertura a bancos internacionales? Que a pesar de la crisis, sus tasas prácticamente son la 10ª parte de lo que está cobrando el sistema financiero ecuatoriano. Entonces, llenan con publicidad el tema de ser el mejor banco del país. Pero ¿dónde están las utilidades? ¿En qué se reinvierte en el país? Le siguen sacando plata a la gente que por necesidad paga intereses al Banco del Pacífico. Entonces, no nos sirve de nada que sea inclusive el mejor banco de Latinoamérica. Sí, esas utilidades, esos intereses que le sacan al productor, al empresario ecuatoriano, quedan allí y no tenemos ningún beneficio a nivel de los ecuatorianos. Estamos conversando, escuchando el análisis del doctor Néstor Muñoz, experto financiero, económico. Patricia Salazar tiene inquietudes. Doctor, tenga la gentileza. Entonces, el anuncio presidencial sobre la desvinculación de 5,000 funcionarios públicos como parte de una reestructuración, ¿es un proceso normal? Entonces, el presidente ha dicho a través de la vocera que no va a afectar a salud, educación, ni a la policía, tampoco a las Fuerzas Armadas, e incluso anuncia una fusión entre ministerios. Mire, pueden fusionarse todo lo que quieran, pero si no sacan a la gente no sirve de nada. El tema de 5,000 frente a, por ejemplo, a los burócratas que entraron en el gobierno anterior,
no es ni el 1% de los que entraron. Entonces, los 5,000 no va a servir para nada. Es una buena intención, es un buen comienzo, pero habría que felicitar y decir, señor presidente, por favor, siga desvinculando a tanta gente pipona que existe en el país con la finalidad de que esos fondos vayan a inversión y no a gasto. Y necesitamos cambios, por ejemplo, dicen en el ECU 911, necesitamos cambios en el SNAI, y muchos ya ponen el grito en el cielo. Mire, ese SNAI mismo es terrible. Bueno, ya se fusionó, ya el SNAI, claro, se fusionó, con el Ministerio de Gobierno. Pero son entidades que dejan mucho que desear. Mire, yo escuchaba una entrevista que le hicieron al director del ECU 911 aquí en Tungurahua. Decía que más de la mitad de las cámaras no sirven en Tungurahua. Y es real. ¿Para qué existe el ECU 911? Antes, inclusive, por el tema de tránsito, había las fotomultas a través de las cámaras del ECU 911 que servían también para eso. Entonces, ¿para qué tenemos toda esa infraestructura que inclusive ya debe estar obsoleta? ¿Para qué nosotros necesitamos tanta cámara? ¿Para qué necesitamos tanto operador? ¿Para qué necesitamos operadores en el 911 si las ambulancias llegan después de media hora a una hora? Es que le van a decir lo mismo, tampoco hay ambulancias disponibles. Están dañadas la mayoría. Yo creo que es hora de hacer un recorte muy prudente. Hay que hacer una cirugía de alta precisión para quedarnos con lo bueno, con lo que aporte, con lo que genere, en este caso, ingresos para el país, y lo que ya no sirva, con el dolor del alma tenemos que hacer un recorte. Y hay necesidades urgentes. Vea, por ejemplo, ¿por qué no entregan la devolución del IVA a los jubilados, por ejemplo, que desde 2 años atrás arrastrando eso? No es, ya está hecho el análisis respectivo de devolución por parte del SRI, pero el SRI no tiene la culpa, pues es el gobierno, el Ministerio de Finanzas. Pero el gobierno tampoco tiene recursos económicos. Precisamente en las redes sociales, este momento se ha visto un incremento de la gente que está comprando las notas de crédito por la devolución de impuestos. Eso nunca había pasado. Eso era un movimiento que hacían las grandes empresas para poder vender sus notas de crédito. Ahora es generalizado. Ahora están pidiendo y están promocionando el que la gente, inclusive no dependiendo ni siquiera del monto, puede ser de 50, 100, le están comprando esas notas de crédito. Y que como el gobierno no está acreditando, que era el mecanismo que hacía con los jubilados y la gente de la tercera edad, les acreditaba la cuenta, y como no les acredita, ahora están solicitando la nota de crédito. Eso quiere decir que el gobierno no está entregando recursos, sino que el interesado, el beneficiario, tiene que perder un poco a cambio de la liquidez para que a través de terceros le den esa liquidez, pero lógicamente se están enriqueciendo otro grupo que tiene interés, y el gobierno también está recibiendo menos impuestos. Finalmente, ¿cómo mira usted de que dicen no? Intocables, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Fuerzas Armadas, Policía, en donde también ha habido problemas de corrupción. Mire, el sistema general está bastante corrupto, ¿no es cierto? Entonces, si sabemos dónde está el mal, tenemos que nosotros también hacer y tomar conciencia que por ahí debemos de empezar. Ningún sistema es perfecto, y eso quiere decir que siempre habrá forma de optimizar los recursos. En el tema del sistema de salud, nosotros sabemos de que no es una monedita de oro, hay quejas de todos los usuarios. En el tema de la docencia, de las escuelas, de los colegios, la misma cosa. Hay docentes que están en escuelas que no tienen los recursos para funcionar. Entonces, hay muchas cosas que hacer, pero creo que es importante que se abandere el gobierno en los temas más delicados, con la finalidad de que se vayan optimizando más los recursos. Doctor, que quede claro, el presidente recibió un estado en donde no tenía ni para pagar sueldos, porque eso hay que recordarlo. Todas estas medidas, de alguna forma, van a facilitar o van a cambiar el estilo de vida de los ecuatorianos. Mire, el cambio de gobierno para una gente pobre no ha significado absolutamente nada. Claro, la macroeconomía dicen están bien, pero ¿y la microeconomía? Exactamente, o sea, quieren que nos veamos bien para afuera, pero casa adentro nos estamos muriendo. Pero claro, vienen los préstamos, le conviene al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, darle más plata, pues esa misma plata que nos envían es para pagar a ellos mismos. Exactamente, y eso es lamentable, ¿no? Porque es lo que pasa con una familia pobre ecuatoriana, en donde
hace un préstamo para tapar otro préstamo y se sigue hundiendo, en este caso, la economía. Lo mismo pasa con el país. Lógicamente, los gobiernos internacionales, por más que digan que son buena gente, que quieren ayudar al país, se siguen llevando los recursos. Lógicamente, le dan un respiro a la economía ecuatoriana, pero la mayor parte es para seguir pagando la deuda externa. Muchas gracias, doctor. Lo seguiremos invitando, por favor. El doctor Néstor Muñoz, experto analista con nosotros en Extrema 92.5, ha sido nuestro invitado especial y nos ha dejado muy claro la situación económica, las medidas adoptadas por el gobierno, la fusión de varios ministerios, secretarías, etcétera, etcétera, el no pago a los jubilados, la falta de recursos económicos, el endeudamiento se sigue incrementando, hacemos préstamos para pagar deuda, etcétera, etcétera. Muchas gracias, doctor, cuídese mucho. Muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa para comerciales, volvemos enseguida con Universidad Indoamérica escribiendo su propia historia. No desperdicie el agua potable, otros dan.